En el siglo XVI, Mesoamérica estaba habitada por civilizaciones con sistemas religiosos complejos. Con la llegada de los españoles en 1519, comenzó no solo la conquista militar, sino también un proceso de transformación espiritual que marcaría el destino de los pueblos indígenas. La conquista espiritual de la Nueva España. Los pueblos indígenas tenían una cosmovisión ligada a la naturaleza y deidades como Huitzilopochtli y Tlaloc. Con la caída de Tenochtitlán en 1521, los españoles buscaron erradicar estas creencias para consolidar su dominio. Así, Hernán Cortés solicitó la llegada de órdenes religiosas para evangelizar a la población. Diferentes órdenes religiosas encabezaron la evangelización. Franciscanos priorizaban la conversión masiva y la educación de los indígenas. Dominicos, enfocados en la teología y la defensa de los derechos indígenas. Agustinos, promotores de la arquitectura religiosa y la enseñanza de las lenguas nativas. Jesuitas, fundadores de colegios y universidades en la Nueva España. Para lograr la conversión, los frailes aprendieron lenguas indígenas, construyeron iglesias sobre antiguos templos y adaptaron símbolos indígenas a la iconografía cristiana. La evangelización se llevó a cabo con distintas estrategias. Conversión masiva. Los indígenas fueron bautizados en grandes grupos, muchas veces sin una comprensión profunda de la doctrina cristiana. Sincretismo religioso. Para facilitar la aceptación del cristianismo, se fusionaron creencias indígenas con las cristianas. Un claro ejemplo es la Virgen de Guadalupe, que integró elementos de la cosmovisión mexica. Teatro evangelizador. Los frailes representaban pasajes bíblicos en náhuatl para enseñar la nueva fe. Varios personajes jugaron papel clave en la conquista espiritual. Fray Pedro de Gante, fundador de las primeras escuelas indígenas. Fray Bernardino de Sahagún, documentó la cultura indígena y su conversión al cristianismo en la historia general de las cosas de la Nueva España. Fray Toribio de Benavente o Motolinia, uno de los primeros franciscanos en llegar, conocidos por su humildad y defensa en los indígenas. Fray Juan Zumárraga, primer obispo de México, impulsor de la Inquisición de la Nueva España. La evangelización dejó una huella imborrable en la cultura mexicana. Religión mestiza. Aunque el cristianismo fue impuesto, los indígenas lo interpretaron fusionándolo con sus creencias ancestrales. Arte y arquitectura. Los conventos y catedrales construidos en la época colonial aún conservan detalles inspirados en la cosmovisión indígena. Resistencia y adaptación. Aunque hubo resistencia, muchos pueblos indígenas encontraron formas de integrar la nueva religión en su vida cotidiana. La conquista espiritual de la Nueva España fue un proceso complejo que transformó para siempre la identidad de los pueblos indígenas. Más allá de la imposición, surgió una fusión cultural que sigue vigente en la fe, las tradicionales y el arte de México actual. Toda la información vista en este documental fue sacada de las siguientes fichas bibliográficas. Conquista espiritual, una nueva España, UT Librares Exhibits. Conquista Expansión, portal académico del CCH y Universidad Nacional Autónoma de México. Evangelización en la Nueva España, Wikipedia, la enciclopedia libre. Personajes de la evangelización de la Nueva España, biografías. Conquista espiritual y lenguas indígenas, nueva revista.